Padre Celestial, a medida que comenzamos con esta quinta presentación de mi apología y defensa, te pido que podamos tener la presencia de tu Espíritu Santo. Dado que no voy a tener una presentación profética ordinaria, será un poco difícil para mí comunicar mis pensamientos, pero te ruego que me ayudes a hacerlo, de manera que la audiencia que ha de escuchar lo que voy a decir pueda ver el propósito que tengo al hablar de estas cosas. Te agradezco por la promesa de que has de fortalecer tu mensaje y confío en que este es tu mensaje para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana es viernes, día de preparación, y no tenemos la intención de hacer una presentación para el día de mañana. Entonces, hasta que estemos de vuelta en este mismo lugar en sábado, y aquellos que están siguiendo estas transmisiones a través de Internet tendrán el día libre mañana. El título de esta presentación es Poniendo las puertas bajo llave, el primero y el último, una apología con calificación y una derrota aparente. Creo que tengo más páginas en estas notas que en cualquiera de las presentaciones anteriores, y aunque no tengo la intención de leerlas todas, las dejo a su disposición para que puedan leerlas. Aquí se habla sobre algunas cosas que voy a mencionar, pero voy a permitir que ustedes consideren las implicaciones de estos asuntos. Creo en el primero y el último, en el comienzo y el final, en el alfa y la omega. Creo que es Cristo y esa es su firma. Pero ciertamente rechazo lo que se ha estado enseñando durante algunos años en este movimiento sobre el alfa y la omega. Ahora reconozco y entiendo que la mayoría de nosotros fuimos dirigidos a ciertas creencias de manera sistemática, creencias que anteriormente nunca tuvimos. De manera que llegué a entender cómo las cosas comenzaron a desarrollarse y que una de las técnicas para colocar este ministerio, en el cual he estado participando desde el siglo pasado, para ponerlo en una luz falsa, es esta nueva idea sobre el alfa y la omega. La hermandad ha sido dirigida a creer que el alfa de este movimiento es imperfecta, pero el omega es perfecto. En ese contexto, me han retratado como el profeta mentiroso y el profeta que tuerce o desobediente, el que trilla y quema, y toda clase de pequeños marcadores subliminales a lo largo del camino. Y todos coinciden en identificar que el comienzo de este movimiento fue imperfecto, pero que el fin es perfecto. Y a lo largo del camino, en el comienzo de este movimiento, el lugar donde se llevó a cabo la formalización de este mensaje, y todo ha estado sucediendo sin que nadie se diese cuenta, incluyéndome a mí, no se ha reconocido que el fundamento estaba siendo desechado. Todavía creo en la Biblia, todavía creo en el espíritu de profecía, todavía creo en un así dice el Señor. Y entiendo a partir del espíritu de profecía, siendo leído de una manera sencilla y clara, textual, que el espíritu de profecía enseña que Dios no nos hace responsables por errores que hacemos con una conciencia limpia, sino que solo lo hace cuando escuchamos la verdad y la rechazamos, aunque no es tan sencillo como eso. Este nuevo movimiento ha estado insistiendo todo el tiempo desde que terminó la reunión en Alemania que no deben escuchar al hermano Jeff por ninguna razón.
Incluso en algunas ocasiones han mencionado que si lo haces, vas a perder la vida eterna. No puedo aceptar esa premisa. Y vamos a tratar con ese asunto un poco más adelante, porque ha sido a partir de este principio del alfa y la omega que la gente ha sido dirigida a algunas conclusiones. Por ejemplo, que el hermano Jeff ya no puede hablar porque está muerto. Pero dado que yo acepto el espíritu de profecía, y allí dice claramente que los pioneros del movimiento deben hablar aunque estén muertos, esas son sus palabras. Eso está registrado. Pero si ya no aceptas más el espíritu de profecía, entonces has visto el último engaño de Satanás, donde dejará sin efecto al espíritu de profecía. Así es que una parte de este título es poniendo llave a las puertas, debido a algo que hice ayer. Ayer fue 11 de septiembre. Pero lo que ha venido sucediendo aquí ha sido como una montaña rusa que no se detiene. Ustedes lo saben, cuando utilizas esa pequeña metáfora de una montaña rusa, dices que no se detiene desde la mañana hasta la noche. Pero en este caso podemos decir que es 24 horas al día. Así es que no había reconocido algo hasta esta mañana, después que había impreso estas notas. Y fue que cuando me dirigí a la iglesia de Lambert el día de ayer, y como propietario de ese edificio coloqué allí un letrero de "se vende", y también coloqué unos letreros de "propiedad privada, no pasar" en cada una de las puertas. No me había dado cuenta de que el primero y el último habló este 11 de septiembre, pero así lo hizo. Este 11 de septiembre de 2019, pusimos a la venta ese edificio, y ustedes han estado escuchando hablar bastante sobre la retórica de la Constitución. Una retórica sobre la Constitución que proviene de un lado de este debate que hay en los Estados Unidos, porque hay dos bandos con diferentes perspectivas acerca de la Constitución de los Estados Unidos. Los conservadores hablan de la intención original y los liberales del documento vivo. Mis hermanos, nunca supusimos que debíamos colocarnos en alguno de esos dos bandos, más bien que debíamos ser ciudadanos del cielo, porque esos argumentos tienen sus errores. Pero lo que les han estado predicando es el argumento del documento vivo del bando liberal. En esas presentaciones que hablan sobre la Constitución y que han estado escuchando, se habla de la libertad de conciencia y de la importancia que eso tiene, según está consagrado en la Constitución. Y todo eso lo han escuchado de este grupo que está prohibiendo a sus seguidores que escuchen siquiera lo que se está presentando en el otro lado de este debate. Hay una libertad de conciencia para ustedes, hay un celo para que entiendas la Constitución, pero no voy a tratar aquí sobre la libertad de conciencia, sino con otro asunto que la mayoría de los historiadores han identificado como el resultado más significativo de la Reforma Protestante, y se llama derecho a la propiedad personal. Antes que llegara la Reforma Protestante, tu tierra y tu familia eran propiedad de un rey o de un papa. Y a través de la Reforma Protestante se liberó, entre otros varios asuntos, el derecho a que los individuos pudieran poseer una propiedad personal. Y eso está justo en el corazón de la Constitución, porque en los Estados Unidos se nos promete que tenemos el derecho a procurar la libertad y la felicidad. Así que, mis hermanos, aquellos expertos en la Constitución, que han estado enseñando en este movimiento el enfoque liberal sobre la Constitución que existe en los Estados Unidos, han estado enfatizando la libertad de conciencia al mismo tiempo que la niegan en la práctica. El día de ayer han aprendido este principio que nunca les mencionaron, y es el derecho a la propiedad personal. Yo, como dueño de esa propiedad, la puse a la venta el día de ayer. Y el edificio estaba justo como quedó la última vez.
Los himnarios todavía están allí, los platos para las ofrendas todavía están allí. Lo único que saqué fueron algunos equipos audiovisuales y tenemos las facturas de ellos. Son parte del equipo de Futuro de América. Y así fue como encontramos esa iglesia en el año 2011, cuando vimos que esa iglesia estaba en venta. Y cuando llegamos allí nos quedamos muy sorprendidos. Ustedes han escuchado esa historia. Sea lo que sea que le haya sucedido a esa iglesia dominical, hubo algo muy evidente. Los miembros estuvieron en la iglesia aquel último domingo y ya no regresaron nunca. Habían dejado los platos para las ofrendas y todavía estaban allí. Incluso había dinero en ellos. En el cuarto pastoral todavía se encontraba la computadora del pastor, sus himnarios estaban allí. Incluso había comida en el refrigerador. Algo sucedió al comienzo cuando recibimos la iglesia de Lambert que fue muy extraño. Allí estaba una iglesia de la que se habían ido todos. Fue puesta en venta y todas las cosas seguían allí dentro. Y así, el 11 de septiembre de 2019, se volvieron a colocar letreros de "se vende" y fueron puestos por su dueño legal. El día de hoy, un cerrajero ha terminado de cambiar las cerraduras de esas puertas. Está muy mal que eso haya sucedido, pero ya ha habido un robo de algo mucho más grande y más valioso aquí, y eso nos ha obligado a cambiar las cerraduras. Las puertas ya tienen llave. La iglesia de Lambert ha sido puesta en venta ahora. Nos estamos refugiando en este salón de la escuela que solía estar lleno. Pero ahora solo hay unas cuantas personas aquí. En la mañana, mientras me dirigía a este lugar junto con mi esposa, y ella me decía, ¿sabes? Y yo no le había dicho que iba a hablar sobre el primero y el último. Me decía, todo esto comenzó contigo sentado solo en la cocina, grabando cintas de cassette, las predicaciones, y aquí estás casi de vuelta en ese mismo momento. El primero y el último. Este principio del alfa y la omega, donde el alfa es imperfecto y el omega es perfecto. Es un principio muy fácil de ser usado para minar la obra del primer mensajero. Si quieres mantener a ese primer mensajero en tu historia, si quieres mantener la revista del tiempo del fin, solo necesitas un ícono al cual señalar para darte la credibilidad. Y aún así, puedes dejar de lado todo lo que eso significa y continuar. Eso es lo que está sucediendo. Y este principio del alfa y la omega, donde el alfa es imperfecto y el omega es perfecto, no es simplemente un ataque contra la obra que he hecho al servicio del Señor. Esto es un ataque contra Cristo, porque Cristo es el alfa y la omega. ¿Y qué ser humano puede decir que Cristo, como el alfa, es imperfecto? Cristo es perfecto en el alfa y a través de todo el camino hasta el omega. Cualquiera que esté colocando un concepto filosófico o un argumento filosófico en tu mente que te enseña que, dado que Jeff es el profeta mentiroso y desobediente, y que todo lo que ha hecho está torcido, y que eso está de acuerdo con el hecho de que el alfa siempre es imperfecto y el omega al final es perfecto, realmente no tiene que ver con Jeff, conmigo, tampoco con la revista del tiempo del fin de 1996, sino que es un ataque contra Cristo desde el mismo comienzo, porque Jesús es el alfa y la omega. Así que esta clase de principios que la gente ha comprado, Dios no los va a hacer responsables por haber aceptado estas ideas de manera consciente. La razón por la que les va a pedir cuentas es que no aceptaron la verdad cuando pudieron escucharla, pero todavía va más allá. Si es que todavía tienes confianza en el espíritu de profecía, entonces podrás recordar algo.
que se ha enseñado en este mensaje por años. Me refiero a la historia de un hermano de Elena White que se negaba a asistir a las reuniones cuando le nació la convicción, y que aunque estuviera en su casa para evitar escuchar aquel mensaje, aún así sería tenido por responsable de esa luz. No se trata simplemente de que Dios nos va a hacer responsables a ti y a mí por rechazar la luz cuando la escuchamos, sino que nos hará responsables cuando no la escuchemos o no la veamos a pesar de que estuvo a nuestro alcance. Y allí es donde estás tú, porque se te ha prohibido que escuches esto, y se te ha prohibido porque no entiendes qué es lo que está sucediendo, y justamente porque nadie te ha informado qué está sucediendo. Porque nadie lo ha visto. Ha sido muy sutil y ha tomado mucho tiempo. Debo pedir una disculpa a 2 personas del Reino Unido, pero tengo un mensaje para otras personas de ese mismo país que se han estado burlando y riendo de mí por la situación en que estoy. Algunos me han dicho a través de correos electrónicos: sabíamos que así es Parminder y tratamos de advertirte, pero eras demasiado orgulloso y presumido, y dan una serie de adjetivos de cómo me veían. Te lo advertimos, ya lo he hecho antes, pero no quisiste escuchar. No tengo una disculpa para los que han dicho estas cosas. Sí, puede ser que ustedes tenían mucha razón en su entendimiento, pero la razón por la que no podía recibir sus advertencias en aquel tiempo era porque tenían ese mismo espíritu que tienen ahora. Y cuando alguien tiene ese tipo de espíritu, casi todas las veces eso me impide creerles cuando hacen señalamientos egoístas sobre otras personas. Así que ustedes pueden asegurar que me advirtieron, pero esas advertencias estaban tan llenas de egoísmo que no pude escucharlas, y por las cosas que puedo leer en sus correos, me doy cuenta que no han cambiado en lo más mínimo. Pero hay 2 personas en el Reino Unido a quienes pediré una disculpa pública. Pero todo esto basado en el principio del primero y el último, basado en el principio y el final. He escuchado a algunas personas decir: hermano Jeff, al fin te despertaste para ver la manera en que Parminder hace las cosas, pero todavía te aferras a sus líneas. Todavía dices que las líneas son sólidas. Es cierto, así lo digo. He estado diciendo que lo que sucedió fue que se nos confrontó con un ángel de luz, y un ángel de luz trae consigo luz, pero lo que hacen es que la aplican mal. Es una aplicación errónea. No estoy listo para apartarme del entendimiento de estas líneas que hemos reconocido. Es la aplicación lo que me da miedo. Por ejemplo, si consideramos Boston, Concord, Exeter y luego tenemos la prueba. Ese número 4, ha habido 4 conferencias generales en este movimiento. La primera fue en Rumania, 2 en Italia y la última en Alemania. Y en base a lo que sucedió en Alemania, entiendo a alguien que estuvo en aquella reunión de Rumania, pero aclaro que no acepto la interpretación profética de esta persona, así es que no me estoy disculpando por eso. Como he dicho, la primera conferencia general que tuvimos en Rumania, y si recuerdan haber leído algo sobre eso, lo que sucedió allí, si recuerdan la declaración que surgió a partir de lo que sucedió en ese lugar, o tienes una buena memoria porque no se publicó nada allí. Tuvimos una pequeña crisis en aquella ocasión y Parminder demandó que hubiese una decisión unánime antes de que presentaran un resumen de lo que había sucedido.
Pero hubo una persona que se negó a apoyar eso y no dio su voto para que no hubiera unanimidad. Así que Parminder se negó a continuar y dar un resumen sin una decisión unánime, pero él mismo en Alemania, justo al final de la reunión, tuvo una decisión unánime. En Alemania, nadie sabía que en julio mi familia, la familia de mi hija y Parminder nos habíamos sentado para analizar cómo se haría la transición de mí hacia él en este ministerio. Allá en Alemania no lo sabían, pero ya se había acordado esa estructura que él identificó y lo tengo por escrito. También que mi yerno y mi hija iban a manejar Futuro de América y el hermano Larry Hine manejaría la escuela, y que Tyler Sena y otros empleados que estaban aquí seguirían trabajando. Pero el director de la escuela sería Larry, y los encargados del ministerio serían Bronwyn y Jason. Nadie sabía nada de eso en Alemania. Así que cuando mi hija Bronwyn se enteró y fue confrontada con la idea de que Parminder había decidido que ya no se haría de esa manera, y Parminder sabía que en aquella reunión habíamos dicho específicamente que queríamos continuar trabajando con Tyler, que le apreciábamos, pero que no queríamos tenerlo en una posición de liderazgo porque en las rebeliones que han sucedido aquí en los últimos 5 años, Tyler en todos los casos terminó en el lado equivocado de la discusión y luego se arrepintió y volvió al lado correcto. Así que cuando Bronwyn por sí misma, allá en Alemania, cuando se le dijo que ese plan no iba a funcionar para él, para Parminder, sino que Tyler iba a ser dejado a cargo y también Brittany, entonces Bronwyn hizo lo único que una persona de corazón honesto podía hacer, al decirse a sí misma: me acabo de dar cuenta que se me ha mentido. Y se levantó y se fue. Así que a partir de allí, la posición de todo aquel bando ha sido: Bronwyn ha influenciado negativamente a Jeff. En una comunicación que tuve a través de algunos mensajes con uno de los ancianos, y si ese mismo diálogo lo hubiésemos tenido en persona, nos habría tomado unos 20 minutos más o menos. El anciano me repitió unas 15 veces que Bronwyn era una mentirosa, que me había confundido y me había influenciado de una manera incorrecta. Mis hermanos, ni por un minuto él dudó que yo había sido influenciado en la dirección equivocada. Pero esa influencia no vino de Bronwyn, sino de Parminder. Entonces, ¿por qué estoy hablando aquí de una disculpa a alguien que vive en el Reino Unido y del primero y el último? Estoy diciendo que hubo alguien que fue desfraternizado en Alemania, que fue cortado del rebaño. Me refiero a Futuro de América. Pero esta vez sí hubo una decisión unánime. Y de inmediato, el mundo comenzó a escuchar esas historias sobre por qué no debes escuchar a Jeff Pippinger y que mi hija me había dado mala información. Y a medida que estas cosas comenzaban a abrirse, porque yo sé que mi Dios es el Dios del principio y el final, entonces mi mente fue atrás a la reunión que tuvimos en Rumanía, que fue la primera sesión de nuestra conferencia general. En aquella ocasión hubo una información que me llegó a través de Parminder. Y a medida que me platicaba qué había sucedido, también me dijo: cometí un error. Debí tomar a alguien más conmigo para que me acompañara a la habitación del hermano Chavo y Kimberly para que sirviera como testigo. Y luego me dijo que su confidente más cercana
Su cuñada Emma se había preocupado mucho de que él fuese solo a aquella habitación, y la razón fue porque surgieron dos historias de aquella reunión. Y Emma había estado muy consternada por algún tiempo al tratar de entender por qué sus buenos amigos Kimberly y Chabot podían tomar aquella posición que Parminder le describió. No pude entender, no pude creer que Parminder hubiese hecho lo que Kimberly y su esposo me aseguraron que había hecho. Pero ahora, basado en el principio del primero y el último, estoy pidiendo una disculpa pública a todo mundo porque cuando ustedes me dijeron que Parminder había entrado a su habitación y que se había identificado como el líder de este movimiento y los había desfraternizado también, ahora lo creo y lo siento. Lo creo porque está basado en el principio del primero y el último. Por esta razón nadie ha escuchado de aquella historia de Rumanía. Se debe a que Parminder estaba exigiendo una decisión unánime para colocar a Kimberly y a Chao bajo una luz falsa de lo que había sucedido en aquella reunión, pero no pudo conseguirlo porque un hermano que venía de Alabama se abstuvo de dar su voto. Por esa razón no se dio ningún informe de esa situación. Recuerdo que varios meses después hablé con Tabo más de una vez y me mencionaba que se había frustrado porque no habíamos tenido un resumen de aquella primera reunión. Y eso se debió a que Parminder quería una decisión unánime. Dado que no pudo obtener una decisión unánime en la primera reunión que tuvimos, mientras desfraternizaba a alguien de manera privada en una habitación, por su propia cuenta, pero sí pudo obtener una decisión unánime en este último congreso donde todos estaban observando, pero nadie sabía que anteriormente él mismo había estado de acuerdo sobre la manera en que se iba a estructurar este ministerio y la escuela que se le había presentado. No voy a llevar este asunto al nivel de él dijo o ella dijo. Solo les estoy haciendo saber algunos hechos basados en el principio del alfa y la omega, el primero y el último. Mis hermanos, Jesús es perfecto como alfa y es perfecto como omega, y que cualquier persona no pueda entender que cuando esa clase de principios se introducen en la experiencia humana, deben ponerse en el contexto de que todo ser humano es imperfecto y falible, se equivoca, es algo absurdo. El principio y el fin, la perfección desde el principio hasta el fin, no es lo que define a los seres humanos. Eso define a la obra del Señor, pero esa obra es llevada a cabo mediante seres humanos desde su comienzo hasta el final, seres humanos imperfectos. Se los ha engañado, y ustedes están en una crisis, y ni siquiera lo saben. Entonces, Chabot y Kimberly, no tengo confianza en el modelo de interpretación que ustedes tienen del Salmo 23, que produce dos grupos de sacerdotes, sacerdotes viejos y sacerdotes jóvenes. Pero ahora sí creo que lo que se me dijo sobre aquella reunión, que ustedes dos habían sido desfraternizados por el líder, y desafortunadamente para sus planes, que eran a largo plazo, no pudo subirlos a todos a bordo. El primero y el último. Le he comentado a algunas personas que tenía un vellón de lana respecto a Alemania. No sabía cómo llamar eso que tenía, como el vellón de Gedeón. Así que utilicé la palabra vellón porque es algo así parecido. Y hay algunas personas que se han expresado ahora y dicen que el anciano Pippinger está diciendo que un vellón es algo así como una demostración de una experiencia cristiana inmadura. Sí creo que lo es. Creo que si eres cristiano
y cada día pones un vellón nuevo delante del Señor y dejas que ese vellón sea la guía de tu vida, entonces esa es una evidencia de una experiencia cristiana inmadura. Pero te digo algo, no creo que Gedeón sea un símbolo de una experiencia cristiana inmadura, porque hay ocasiones en que se necesita un vellón, pero eso no debe gobernar nuestro caminar con el Señor. Sin embargo, no estoy seguro de que lo que estaba observando pudiera ser calificado como un vellón. Solo es que no estaba preparado para explicar los detalles de lo que estaba observando que sucedía en Alemania. Así que solo dije que era como un vellón. En el tiempo en que llegamos a esta parte de Arkansas, el viejo sur, una región de plantaciones, y estoy diciendo esto por una razón muy específica. Cuando recién llegamos aquí, comenzamos a asistir a una iglesia adventista de la organización, una iglesia que había sido identificada como aquellos adventistas que permiten que exista toda clase de adventistas extraños y radicales. Son esa clase de hermanos que dice que vengan todos, vamos a reunirnos, no nos preocupa. Nos ayuda a mantenerlos fuera de nuestras bonitas iglesias adventistas organizadas. Y por esa razón terminamos en Hot Springs. Y llegó un momento en que el pastor de allí se jubiló y llegó uno nuevo. Era un pastor afroamericano. Y lo estoy diciendo a propósito por esta historia profética. Después de un año tuvimos una junta de nombramientos porque no se había hecho antes. Y el líder principal, ese pastor nuevo, no quería permitirlo. No estoy seguro por qué. No conocíamos el trasfondo de la situación. Pero cuando estábamos en la junta y queríamos avanzar, él se puso muy agresivo contra una de las personas del público, al punto que, de ser una congregación de unas 25 personas, se redujo a unas 3. Este fue el testimonio de la esposa de aquel hermano. Y me enteré de eso hace unos 2 meses, que él ya falleció. Así es que cuando miras la historia de la iglesia de Lambert, el primero y el último, la historia que presenciamos es que cuando el líder de la iglesia confrontó a la hermandad con esas agresiones que se dieron en aquella junta de nombramientos, eso dividió a aquella iglesia y su hermandad comenzó a reunirse en la casa de mi hija Bronwyn durante algún tiempo, pero finalmente Toby, un hermano, pasaba frente a una iglesia a cada rato que tenía un letrero de "se vende", y me contactó para decirme que había una iglesia en Bismarck que estaba en venta y que debíamos verla. Así que fuimos. Fue muy sorprendente. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedería allí? ¿Cómo fue que esas personas estuvieron allí un domingo y ya no regresaron nunca? No me lo imagino. Antes del Congreso de Alemania, Parminder tenía un espía que trabajó aquí, o un obrero que trabajaba aquí. Es el nuevo líder de la iglesia de Lambert, un hombre afroamericano, que es el anciano principal ahora, y vino ante el personal de Futuro de América y presionó una y otra vez los botones, por así decirlo, hasta el punto que les quería hacer creer que mi yerno Jason es un racista. Y llegó al punto en que pudimos ver la misma clase de agresión que dividió aquella iglesia de Hot Springs en 2009 o 2010 que les platiqué. Eso estaba sucediendo otra vez aquí. Era el líder de la iglesia, el anciano principal que había dejado Parminder, un hombre afroamericano. Y aunque nadie lo notó, porque una vez que se llegó a conocer esto, Parminder les pidió a todos que no dijesen nada a nadie. Sé que sucedió, y corrí esta misma profecía por Parminder. E hice mi mejor esfuerzo para mantenerme al margen de esas cosas, y permitir que Parminder dirigiera y guiara, que avanzara con eso. Así que
Se lo hice saber a través de unos correos electrónicos. Esto está documentado. Voy a hablar a Tyler y a Richard respecto a lo que ambos hicieron, pero voy a esperar, voy a permitir que ustedes hagan lo que necesitan hacer, pero en algún momento voy a hablarles a ellos. Y la manera en que Parminder actúa típicamente es que algunas veces contesta y otras no. Entonces, mi vellón, aunque realmente no era un vellón, sino que yo estaba dejando el liderazgo de este ministerio, el liderazgo espiritual, lo estaba dejando a un hombre y lo presenté con este escenario. No me preocupa si Jason es un racista o un ruin. No me preocupa que apoye a Trump. Como el anciano principal, también eres un pastor. Y como pastor, se supone que debes vigilar y proteger tu rebaño. Y cuando ves que una de tus ovejas se está extraviando, se supone que debes descender ese acantilado para alcanzar esa oveja y traerla de vuelta al redil. No debes ponerte agresivo con ella. No debes llegar hasta ese punto. Y le dije a Parminder toda esa historia de cómo había iniciado la iglesia de Lambert y cómo se estaba repitiendo todo eso. Pero le permití que dirigiese. Así que pude ver en lo que sucedió en Alemania la manera en que él va a resolver esto, así que puedo asumir que él tendrá una conversación con Richard. Dirá que la obra de un anciano no es una obra de agresión. Pero finalmente lo que hizo en lugar de eso fue que escogió a la esposa de Richard como la anciana del territorio de Estados Unidos. Incluso cuando me enteré de eso, pensé que todavía habría algo más al respecto, pero allí comenzaron a encenderse las alarmas. No tienes ni la más mínima idea de la ansiedad y la presión que ha estado sobre mi hija, tanto por la situación personal respecto a su familia. Mi hija y nieta todavía trabajan en el ministerio y a causa de eso, mi esposa la animó tanto a ella como a su marido para que fuesen a Alemania con la idea secundaria de que eso la iba a refrescar. Y decidimos que si nos poníamos en contacto con ellos mientras estuvieran en Europa, lo único que les diríamos sería, todo está bien. Y yo no interactué para nada con ella mientras estuvo en Alemania, sino hasta cuando ya venía de regreso. Y para ese tiempo, yo ya me había levantado para entender qué era lo que estaba sucediendo, justo de la misma manera en que ella se levantó para entender qué estaba sucediendo, cuando vio que Parminder estaba utilizando una estrategia de presión de grupo para que ella aceptase un diseño de estructura y organización para Futuro de América y la Escuela de los Profetas, aunque antes ya había acordado otro, pero lo modificó por completo frente a todos aquellos que estaban observando. Creo en el primero y el último. Y cuando eso sucedió y luego Parminder no le dijo nada a nadie, nosotros permanecimos en silencio. Pero como yo le dije que el final de la iglesia de Lambert era justo como fue su comienzo, cuando aquel sábado en que la Junta de Nombramientos hizo la lectura de los cargos por segunda ocasión para aprobar a Richard como el anciano principal, aquellos quienes sabíamos qué había sucedido, buscamos otros lugares para estar, porque estábamos buscando la paz. No queríamos levantar nuestras voces en protesta, porque habíamos observado algunas características en él que lo descalificaban para ser anciano. Así que se lo dejamos a Parminder para que lo resolviera. Y cualquiera que haya estado allí puede recordar, y de todo el personal que estuvo allí solo queda uno. Pero, por supuesto, él dio su voto para aprobar a Richard como anciano principal. Así es que,
Richard es el anciano principal. Entonces el primero y el último. Justo hoy se han cambiado las cerraduras de la iglesia de Lambert. El día de ayer, 11 de septiembre, se le colocó el letrero de se vende. Y ese fue mi vellón, si quieren llamarlo así. ¿De qué manera se va a relacionar Parminder con esa situación? Lo que hizo fue modificar por completo aquello que ya se había acordado antes, en junio o julio. No lo recuerdo, pero está documentado. Pero nadie allá lo sabía. Justo de la misma manera en que nadie supo lo que sucedió cuando Parminder, fue a la habitación de Chavo y Kimberly. En aquella primera conferencia general hubo personas que fueron desfraternizadas, pero no has escuchado nada de eso porque hubo un voto unánime. Y un ministerio también fue desfraternizado en esa última reunión, pero sí tuvo un voto unánime. Entonces, después de haber estado retirado por 5 meses, me he levantado y es necesario que hable. Y todos aquellos a los que podía hablar antes, se les ha dicho que son campeones de la libertad de conciencia, de la autonomía, de pensar por ellos mismos y tomar sus propias decisiones. Pero se les ha dicho que no escuchen una sola palabra que venga de Jeff. Y esas personas están yendo ya tan lejos en el camino hacia la perdición que ni siquiera pueden ver esa contradicción en lo que se les ha enseñado y a la que se les ha dirigido. Esa clase de cosas no han estado disponibles públicamente y no sé por qué lo estoy compartiendo. Pero fui dirigido a eso, a comenzar a hablar de manera específica de lo que ha sucedido aquí. Y mis hermanos, si regresan y recuerdan aquella rebelión que entró a nuestra escuela desde su mismo comienzo, fue también sobre la manera en cómo manejamos y dirigimos esta escuela. Si pueden recordar, si estuvieron observando, nosotros contamos la historia de cómo manejábamos la escuela. Y cuando nos llegó ese dinero de manera milagrosa para comenzar con la escuela, ¿recuerdan qué cantidad de dinero nos llegó de una persona que nunca había estado en este mensaje y de quien no volvimos a escuchar nada otra vez? $165,000. Y así comenzamos la escuela. Y cuando supimos que teníamos ese dinero, y cuando se nos vendió esta propiedad a un precio muy bajo, nos dijimos a nosotros mismos, nunca habíamos planeado tener una escuela, aunque entendíamos que al final del mundo el Señor va a levantar una red de escuelas, pero no sabemos cómo manejar una escuela. Entonces lo que hicimos fue consultar el espíritu de profecía e invertimos horas y horas en trabajo de grupo para analizar lo que dice el espíritu de profecía respecto a cómo gobernar una escuela. Pero no fue solamente eso, mis hermanos. Llegamos hasta el punto de descubrir los folletos o los periódicos que habían sido impresos por el Colegio de Madison, que fue la única institución con la que Elena White en toda su vida estuvo dispuesta a formar parte de su directiva. Así que investigamos en todos esos folletos para ver de qué manera esa escuela, la cual Elena White identifica como el ejemplo clásico de una escuela cristiana, de qué manera era manejada. Así que la clase de administración o gobierno que se colocó no fue a nuestro arbitrio, a nuestro gusto, no fue una plantación de esclavos. No fue nuestra opinión de qué debía hacerse de esta manera o de aquella. Se hizo en base a aquel esquema, aquel plano del Colegio de Madison y los escritos del espíritu de profecía. Así que cuando la gente que venía aquí protestaba y decía, lo único que deberíamos estar haciendo es estudiar, le respondíamos, la hermana White dijo que debes tener 50% de trabajo práctico y 50% en el salón de clases.
Y si es necesario que les des más tiempo a uno de esos dos, entonces que sea el trabajo práctico. Dediquen menos tiempo al salón de clases si es necesario, porque hay lecciones tan importantes en el trabajo práctico como las que hay en el salón de clases. Así que cuando venía esa gente y protestaban, lo único que debemos hacer es estudiar. Así que tuvimos estas rebeliones y llegaron al punto en que uno de los trabajadores, de los que son de aquí, llegaron al extremo de pedir que se les permitiese dirigir la escuela, pero no accedimos, porque teníamos que dirigirla según el plan de Dios. Mis hermanos, la rebelión que comenzó en el cielo no solo era contra Cristo, también era contra su gobierno. Y ahora pueden ver que este nuevo movimiento solo tiene que ver con asuntos de gobierno, un gobierno de socialismo, y ataca al gobierno que teníamos aquí. Mis hermanos, somos seres humanos y cometemos errores. No estamos diciendo que manejamos ese gobierno y ese sistema de esta escuela de una manera perfecta, pero estamos diciendo que cuando había gente que venía aquí y protestaba porque tenía que trabajar y nosotros insistíamos en que debían hacerlo, lo hicimos así porque en aquel formulario que debían firmar para ser aceptados estaba perfectamente claro que ese era el plan de trabajo. Así es que si no querían ser gobernados por esa situación, entonces no vengan. Sin embargo, venían. Así que protestaban, pero no eran todos. Protestaban en contra de esa clase de gobierno y ese gobierno no estaba basado en opiniones humanas arbitrarias, sino en la palabra de Dios, los escritos del espíritu de profecía y la historia del espíritu de profecía. Así que espero que puedan ver que lo que sucedió aquí fue una representación distorsionada de la manera en que manejamos este ministerio y la escuela, y espero que puedan ver que hasta este punto ya hemos sido diezmados. Ya tenemos la iglesia de Lambert cerrada para impedir que ese mensaje sea propagado desde esa plataforma. Sus puertas ya tienen llave. Y en los Estados Unidos, no sé cómo sea en Europa, pero en los Estados Unidos, alguien que tiene una propiedad puede venderla en cualquier momento que lo desee. Esto lleva esta discusión o este argumento al nivel de él dijo y ella dijo. Pero seamos honestos, mis hermanos. Esto no es un él dijo o ella dijo. El otro bando de esta historia no tiene ningún derecho a responder porque se les ha ordenado que no escuchen. Así es que esto solo se trata de algo entre mí y aquellos pocos que están escuchando. Quiero que entiendan que este ministerio y la iglesia de Lambert siempre han sido entendidos como una clase de movimiento que han sido dirigidos por la providencia de Dios. Y les estoy diciendo la historia de lo que sucedió aquí que es consistente con la providencia de Dios. Si había algo que necesitaba ser atacado desde 2012, era yo, este movimiento y la iglesia de Lambert. ¿Por qué la iglesia de Lambert? Bueno, porque ustedes recuerdan que en 2012, cuando Parminder presentó un mensaje que era mitad correcto y mitad equivocado, y yo sé que cuando llegamos a esa historia, esa es la historia que enfurece al dragón. De cualquier manera en que lo pongas, Parminder estaba en una mitad correcto y en otra mitad equivocado. Quizá estaba equivocado del todo, pero ciertamente no estaba correcto al 100%. Pero no puedes aceptar eso porque Él está en la etapa omega de esta dispensación y todo lo que hace es perfecto, según esto. Así es que ese fue un punto de contienda. Puedes ver las respuestas cuando recién comencé a tratar con
Bueno, eso no fue realmente lo que sucedió en 2012. Pero si ustedes no entienden qué sucedió en 2012, así como yo nunca pude entenderlo, quiero decir que lo entendí, pero no entiendo. Aquellas advertencias provenían de personas a quienes no podía escuchar porque tenían mucho egoísmo, de manera que no podía considerarlas como de suficiente peso. Y Parminder, para defenderse de esas acusaciones, se relajó tanto como podía y no permitió que su ego se exaltara, y debes escoger entre uno de esos dos. Pero tuve al hermano de Parminder y a su cuñada y a otros de ese mismo lugar que me hicieron saber que cuando yo me opuse a la fijación de tiempo, para él fue algo que le dolió mucho, pero no le di importancia porque en ese entonces ya estaba de vuelta trabajando con él. Estoy pensando en cuántas veces he sido reprendido en mi ministerio público, y lo que se tiene que hacer es superarlo y seguir adelante. Pero no así. Cuando miro hacia atrás, veo que hubo una frustración por lo menos, pero no solo hacia conmigo y con el mensaje que presenté, no solo contra el movimiento que ha sido gobernado por los principios del espíritu de profecía, sino que también fue que esa amonestación vino, ni más ni menos, que de la iglesia de Lambert. No se le hizo llegar a través de un correo electrónico o de una llamada o de una conversación cara a cara. Lo dije desde el púlpito de esa iglesia. Hablé de una enseñanza que se estaba dando en Gales que tenía que ver con la fijación de tiempo y que era falsa. Fue algo así, no recuerdo las palabras exactas. Pero eso encendió una ira que fue ocultada, y yo no sabía nada de ella. Así que cuando piensas, si es que piensas en cuán grande tragedia significa que la iglesia de Lambert ha sido puesta a la venta el día de ayer y que sus puertas están bajo llave hoy mismo, y solo hay un puñado de personas que lo están celebrando, era un objetivo. Es posible que no quieras que yo esté hablando de esta manera. Quizá piensas que es inapropiado. Pero lo que es apropiado es como aquella hermana de Sudamérica cuando le pregunté, ¿qué sucede cuando cruzan el Jordán? Moisés muere. Respuesta equivocada. ¿Qué sucede cuando cruzan el Jordán? Necesito consultarlo con alguien. A medida que te aproximas al Jordán, y definitivamente nos estamos acercando, mis hermanos, no solo se trata de que Moisés muere. De hecho, Moisés no muere, sino hasta después de que se produce una gran rebelión. Mis hermanos, mi esposa podría dar testimonio. He deseado la muerte desde hace años. Solo llévame al descanso. No me siento amenazado por estas insinuaciones de cuándo voy a morir o que he muerto. Siempre he entendido que cuando yo muera será bajo el control de Dios. Puedo verlo en las ilustraciones proféticas. El número 50 se asocia con la ley dominical. El 50 es la ley dominical. William Miller murió en 1849, un año antes de que se cerrara la puerta. Puedo ver esos escenarios proféticos, estoy familiarizado con la profecía. Pero lo que ustedes no están entendiendo es que han sido dirigidos de una manera equivocada. Dirigidos de una manera equivocada, y no se trata de mí. No se trata de los errores que he cometido de manera profética, porque los hice con buena conciencia. Y Dios no me hará responsable por ellos, porque Dios no responsabiliza a nadie por errores que haya cometido en buena conciencia. Solo los hace responsables cuando escuchan la verdad y se niegan a aceptarla. Esto no tiene que ver conmigo.
sino con un grupo de personas que necesitan levantarse, porque la batalla final y la apostasía final que sucede antes de cruzar el Jordán ya está en marcha y ni siquiera lo saben. A medida que continuemos, voy a tratar de mostrarles que eso es exactamente lo que ha estado sucediendo aquí, que hay un movimiento antiguo que es el Alfa, y que justo ahora solo hay 3 personas en este salón. Una está aquí porque necesitábamos un camarógrafo. Otra está aquí tomando notas. Mi esposa está allá afuera cuidando a mi bisnieta y mi hijo está con ella también. Pero en este salón solo hay 3 personas. Hemos sido diezmados, pero no me estoy quejando, porque todo esto comenzó conmigo sentado solo en la cocina de mi casa, grabando predicaciones en cassettes. Así es que para mí nunca se ha tratado de números, nunca. Y a medida que lo veo, esta apostasía al final, la promesa es, ¿acaso la mayoría? Pero ¿cómo es que lees la Biblia? Ya no tenemos un así dice el Señor. Olviden eso que no tiene sentido. No voy a seguir una filosofía intelectual porque la Biblia enseña que en esta crisis, donde se ilustra su fin, si tuviera que escoger solo en base a números, entonces quiero estar con la minoría. Quiero estar en el equipo de Gedeón. Quiero estar entre aquellas pocas personas que quedaron en el templo cuando Cristo lo purificó. No quiero estar con la mayoría que están participando con aquella mujer moabita. Y eso sucede justo antes de que llegaran al Jordán. Quiero estar con la minoría. Y confío en que el Señor va a utilizar esa minoría para recoger las piezas. Sí, cierro mis ojos por un minuto y luego me levanto y veo todas estas cosas dispersadas por el piso. Las monedas falsas han sido apartadas y han salido por la ventana. Y no tengo que hacer nada, porque el hombre de la escobilla las va a juntar todas aquellas joyas y las va a colocar en el cofre, y brillarán 10 veces más que antes. Y eso es justamente lo que está a punto de hacer. Solo estoy esperando por los levitas, y no me refiero aquí a los sacerdotes levitas y netineos. Estoy esperando a que los levitas se pongan de pie en el lado correcto de esta controversia, porque lo harán. Estoy esperando por Finés para que manifieste su justa indignación y tome la jabalina. Pero como dije en mi primera presentación, no me puedo ver a mí mismo haciendo otra cosa, sino exponiendo esta gran apostasía por tanto tiempo como tenga vida. Oremos. Padre Celestial, las líneas de batalla se han trazado y nos sobrepasan en número, pero queremos confiar que Eliseo nos va a hablar en este tiempo y va a quitar esa ceguera de nuestros ojos y podremos darnos cuenta de que hay un ejército de ángeles y de que realmente no somos la minoría, sino la mayoría. Te ruego que clarifiques eso a cualquiera que está luchando en el valle de la decisión y el desánimo.
Te agradezco por estas verdades que vienen de tu palabra, que nos dan la confianza de que terminarás la obra que has iniciado en el alfa de este movimiento y que has acompañado todo el camino hasta este momento, que es el omega de esta historia, y que la obra que haces mediante los seres humanos que escoges, aunque son imperfectos y falibles, esa obra será perfecta desde su principio hasta su final, porque Cristo, como el alfa y la omega, es perfecto desde el principio hasta el final, y te agradezco por estas promesas que provienen de la palabra viviente de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.